Amén, hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y nuevamente bienvenidos a este nuevo estudio bíblico que vamos a comenzar en este día, agradeciéndole primeramente a nuestro Señor por la gran oportunidad que nos da, como siempre, Él, de poder estar reunidos a través de este medio. Como todos saben, estamos transmitiendo nuestros estudios a través de Facebook, YouTube y latierraprometida.org. Y como siempre, cada miércoles le damos las gracias a Dios porque es quien nos da la oportunidad, quien nos reúne y quien nos mantiene cada semana fortalecidos para poder llevar adelante esto. Hoy vamos a tener este estudio bíblico el miércoles 7 de junio de 2021 y como dije anteriormente, agradecido con el Señor porque si no fuera por Él no podríamos estar aquí. Gracias le damos a cada uno de ustedes que cada este miércoles nos siguen, nos apoyan, y gracias le damos porque tenemos esta oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra cada día, cada miércoles, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de las circunstancias en las cuales nos hayamos vistos involucrados en estos tiempos. Sabemos que la palabra del Señor se ha seguido compartiendo y le damos las gracias por eso. Gracias a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus hogares y poder permitir que la palabra del Señor entre a sus hogares. Así que muchas gracias y esperamos que podamos seguir comunicados cada miércoles cuando nos reunimos para los estudios bíblicos. Vamos a dar comienzo, como lo hacemos normalmente, leyendo un salmo y dándole las gracias por este sagrado libro que tenemos, en el cual nos podemos inspirar y podemos aprender y podemos recibir tantas enseñanzas. Vamos a leer el Salmo 139 hoy, una parte del Salmo 139, el cual dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Amén. Este es un salmo de David, como dije anteriormente, en el cual nos podemos inspirar y podemos recibir estas enseñanzas sagradas que tenemos escritas aquí en este libro. Todo por la gracia de nuestro Señor, que nos permite tener un libro en nuestras manos, así que debemos de ser siempre agradecidos con Él. En otro tiempo el pueblo de Dios no contaba con estos beneficios que hoy tenemos, pero gracias le damos al Señor por eso. Quería rectificarme, estamos ya en el mes de julio, y perdone que me equivoqué con la fecha, así que miércoles 7 de julio y no de junio. Los meses pasan tan rápido, el tiempo pasa tan rápido que muchas veces se nos olvida, se nos pasa, así que les pido disculpas. Y como dije anteriormente, gracias a cada uno de ustedes que han dado de su tiempo para estar hoy recibiendo la palabra del Señor. Sé que este esfuerzo que han hecho no es en vano, sino que vamos a recibir nuestra recompensa. Y bueno, confiamos en el Señor, confiamos en esas palabras que nos ha dejado escritas en este libro, y por eso que nosotros perseveramos cada día y marchamos adelante buscando su voluntad para poder agradarle de la mejor manera como Él realmente se lo merece. Vamos a orar ahora para compartir unas palabras y pedirle al Señor que sea Él, a través de su Santo Espíritu, quien nos hable en esta noche, quien nos comparta lo que el Señor tiene, y que esa enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta noche sea de beneficio para nuestras vidas, porque es lo que cada uno necesitamos, y cada uno andamos buscando cada día poder agradar más a nuestro Señor, cada día servirle de una mejor manera y cada día ser más fieles. Y solo en
en su palabra vamos a encontrar los consejos que necesitamos, las enseñanzas para poder perseverar. No hay otra forma de que podamos agradarlo a Él ni buscar. Todo lo que necesitamos está escrito en este libro, solo somos nosotros los que tenemos que tratar de buscar en su palabra, de tratar de recibir las enseñanzas y poder principalmente poner por obra lo que el Señor nos muestra, nos enseña en cada estudio, en cada servicio en el cual estamos presentes. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él en esta noche quien nos hable, poniendo toda nuestra fe en Él y sabiendo que Él va a llevar adelante su propósito en nuestras vidas. Así que estamos muy agradecidos, como dije anteriormente, por la oportunidad que nos da. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Padre, que tú nos has dado, Señor, que nos has permitido vivir, Señor, hasta este día. Padre, te agradecemos por eso, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, este estudio bíblico que estamos llevando a cabo en este momento, Padre. Que seas tú hablándonos en esta noche, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, Señor, nos eduque y nos enseñe, Padre, cómo servirte, cómo serte fieles, cómo ser obediente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos para que tú, Señor, nos toques a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Que tú, Señor, entres a esos hogares, Padre, y puedas, Señor, tocar a cada uno de los que están reunidos con nosotros en esta tarde, Señor, llevando adelante este estudio, Padre. Bendícelo, Señor, y llénalos, Padre, con tu amor y tu misericordia, Padre. Que seas tú, tu Santo Espíritu, obrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Llénanos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesús y por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú sé que nos has dado esta oportunidad, Señor, de estar aquí nuevamente reunidos y poder llevar adelante tu propósito, Padre. Bendice, Señor, el ministerio, Padre. Bendice a nuestros pastores, Señor. Y gracias te damos, Padre, por aquellos hermanos que semanalmente trabajan para tu ministerio, Señor, llevando adelante esto, Señor, dirigiendo las cámaras y el sonido, Señor, para que todo esto se pueda llevar a cabo, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y gracias te damos, Padre, por cada uno de los que nos están apoyando, Padre. Bendice, Señor, este momento, que tu santa palabra sea la que nos hable y nos guíe en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente reunidos aquí para llevar adelante el propósito de nuestro Señor. El Señor tiene cosas importantes para nuestras vidas y está en nosotros poder buscar de Él, está en nosotros poder entregarnos, está en nosotros el tener esa voluntad de poder recibir su palabra, de poder escucharla, de poder aprender, pero principalmente poder ponerla por obra, porque ese es el gran propósito. De nada nos sirve aprender, de nada nos sirve recibir cuando no lo ponemos por obra. Así que vamos a leer hoy tres versículos para comenzar del libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 5, 15 al 17 para dar comienzo a este estudio y ver lo que el Señor tiene para decirnos en esta tarde. Amén. Efesios 5, 15 y 17. Dice así su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Así que tenemos aquí estos tres versículos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Todos sabemos y hemos pasado por unos tiempos difíciles en el cual ha sucedido algo en este mundo, en el cual podemos decir que ha conmovido a mucha gente, muchas personas que en otro tiempo se sentían seguras, se sentían fuertes, se sentían fortalecidos, ha quedado al descubierto, podemos decir, su debilidad. De todos aquellos que no estaban verdaderamente enfocados en el Señor, no solo estoy hablando de aquellos que pertenecían a una congregación, sino de aquellos que no conocen de Dios o aquellos que están apartados o separados de Dios. Hemos visto como en este tiempo han sucedido muchas cosas en el cual personas que creían que todo estaba funcionando bien, tenían sus negocios y distintas
cosas en las cuales manejaban su vida y vieron cómo de un día para el otro se podía terminar todo. Nosotros mismos pasamos por distintos momentos en los cuales quizás no teníamos la información necesaria de lo que estaba sucediendo con este virus y muchas veces quizás pensamos de una forma demasiado prudente o nos preocupamos en demasiado porque realmente no sabíamos. Entonces, creo que ahí sentimos quizás lo débil que somos, lo tan envuelto que estamos en este mundo que no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo y de lo que puede suceder de un día para el otro, cómo puede cambiar todo de un día para el otro. Dice su palabra que los días son malos y eso es la verdad, es lo que estamos viviendo en este tiempo, días malos, días difíciles, en el cual se hace un poco difícil perseverar en las cosas del Señor, buscar del Señor, porque a veces hay cosas que nos tratan de entretener o nos tratan de desviar para que no podamos buscar de Dios. Sabemos que ese es el enemigo tratando de destruir la obra de Dios, pero como dije anteriormente, hemos confiado en las promesas que el Señor nos ha hecho, hemos confiado en este libro, en lo que el Señor nos ha dejado escrito y mientras tanto perseveramos y marchamos adelante tratando de no mirar o de que no nos importe lo que está sucediendo alrededor. Claro que nos importa a cada uno de nosotros, pero hoy en día sabemos cuál es el propósito del Señor, sabemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, sabemos en qué realmente nos tenemos que preocupar y en qué no, y eso es lo que nos hace quizás un poco diferente, nos hace más llevadero todo esto, porque no digo que no vamos a perecer, que no vamos a pasar por momentos difíciles, porque vamos a pasar, pero tenemos otra visión, podemos decir, de la vida y el por qué Dios nos ha puesto en este lugar, en esta tierra, en el cual, como dice su palabra, quizás 70, 80 años máximo lo que dura una persona aquí, siempre y cuando todo funcione bastante bien, porque hoy sabemos que hay personas que, bueno, no llegan 20, 30 años, hasta menos. Así que nosotros quizás es natural que nos preocupemos por las cosas de esta tierra y que nos preocupemos por vivir de acuerdo a los estándares del mundo, pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, todo debe cambiar para nosotros y ver las cosas de otra forma, tener otro mirar. Debemos de darnos cuenta que el andar con Dios es un gran privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros hoy en día. Recordemos que nosotros méritos no hicimos ninguno, al contrario. El solo pensar en nuestras acciones y nuestra manera de vivir despreciando y negando el amor de Dios nos destruía y nos alejaba más de Él. Pero Él, en su infinito amor y misericordia, nos miró más allá de nuestras acciones y comportamientos. Todos sabemos que Él envió a su Hijo Jesús a la cruz para que todo aquel que en Él crea sea salvo, dice su palabra. Él, Señor Jesucristo, murió por cada uno de nosotros y nosotros realmente no lo merecíamos, porque si nosotros miramos un poquito la Biblia y vemos todo lo que está escrito aquí, vemos cómo el hombre se comportó normalmente de una forma mala, desobedeciendo a Dios. Y sí, sabemos que tenemos muchas personas que fueron fieles a Dios, de las cuales encontramos sus historias y testimonios, pero sabemos que la mayoría de las personas se desviaban, se comportaban de una forma que desagradaba a Dios. Tanto fue así que Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que Él creó, decidió destruir todo con agua y que solo fueran unas pocas personas las que se salvaran. Eso mostraba que el hombre estaba yendo por un mal camino y ese no era el propósito que Dios tenía para con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos y apreciamos de que el Señor nos llamó o nos escogió solo por su misericordia, por su gracia y no por nada que nosotros hubiésemos hecho, eso nos debería de motivar, nos debería de animar para servirle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, como Él lo pide, entregándonos totalmente a Él, buscando su voluntad y su guía. Esas son cosas que nos deben animar a cada uno de nosotros para que podamos entregarnos más y más a Él
y tener una mejor relación. El andar con Dios es algo a lo que todos deberíamos de prestarle mucha atención. Dice su palabra que miremos con diligencia, eso que leímos ahí anteriormente, que miremos con interés, con sabiduría, cómo andamos. Este capítulo que leímos comienza diciendo que debemos de andar como hijos de luz, siendo imitadores de Dios, dirigiendo nuestras vidas como sabios y no como necios. Amén. Esto es lo que dice ahí un poquito atrás. Le voy a leer un poquito, aunque no lo tenemos los versículos en la Biblia, pero para aquellos que tienen su Biblia estamos ahí mismo. Y dice Efesios 5, comienza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que comienza diciendo. Después nombra ciertas cosas en las cuales nosotros nos debemos de alejar. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y alumbrará Cristo. Y luego dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Entonces, eso principalmente es lo que quería hablar un poquito esta noche, de que debemos de aprovechar bien el tiempo, como dice su palabra, y no desperdiciar el tiempo, no desperdiciar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado, la oportunidad que nos ha dado primeramente de poder estar con vida, segundo, de poder conocer de Él, de poder conocer de su palabra. Son privilegios que muchos quizás no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Entonces debemos de tratar de no desaprovecharla. Como dije anteriormente, hoy en día estamos pasando por tiempos difíciles, pero esto aún no es nada. Van a venir tiempos más difíciles en los cuales sí se va a hacer realmente difícil servirle a Dios. Y esto es como solo un ensayo en el cual estamos aprendiendo, estamos recibiendo cada día un poquito más para poder fortalecernos y estar preparados para esos tiempos difíciles. El andar en la voluntad de Dios es lo que nos hace sabios, quitándonos esa necedad o ignorancia que destruye nuestras vidas. Pues aquí no necesitamos la sabiduría terrenal para buscar de Dios, pues tristemente esa es la que nos separa más de Dios. Nos sentimos sabios y capaces de desenvolvernos en la vida sin la ayuda o dependencia de Dios. La sabiduría e inteligencia terrenal nos vuelve soberbios y autodependientes. Así que, si usted desea conocer la voluntad de Dios, solo aparte un tiempo especial cada día para leer la Biblia, léala con actitud de oración, con regularidad, medite en ella y Dios lo guiará hacia su bendita voluntad. Amén. Como vemos, aquí tenemos las armas para poder servirle a Dios, para poder conocer su voluntad, para poder agradarle como Él se lo merece, para poder andar, como dice ahí, con diligencia y no andar como necios por la vida, desaprovechando el tiempo y no aprovechando las oportunidades que el Señor nos da cada día. Así que son palabras que el Señor nos ha dejado escritas aquí con un propósito. Una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en nuestros corazones, sabiendo que tendremos que dar cuenta a aquel que nos da el tiempo. Debemos de motivarnos para usarlo
bien para aprovecharlo y usarlo de la mejor manera. Conocer su voluntad nos guiará por el camino correcto. La voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. Así que aquí en este libro nosotros podemos encontrar, podemos conocer la voluntad de Dios, que es la que nos guiará a tener una mejor relación con Él, a depender cada día más de Él, a buscarlo de una mejor manera y no dejar que las circunstancias del mundo nos desvíen o nos aparte. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. Es su voluntad que tengamos corazones agradecidos. Es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Amén. Entonces, el andar es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado, el primer punto. Amén. Aquí tenemos unos versículos que le voy a compartir en esta noche para que podamos ver que realmente en la palabra de Dios tenemos las enseñanzas de cómo nosotros debemos de encaminarnos en la vida, de cómo nosotros debemos de dejarnos guiar por la palabra del Señor para ser personas de bien, para ser personas fieles a Dios, para aprovechar bien ese tiempo que el Señor nos ha dado y no dejar que otras cosas nos desvíen del principal propósito que el Señor tiene para nosotros. Hoy en día conocemos muchos ministerios en los cuales motivan a las personas de otra forma, quizás entregándoles o haciéndoles creer que si sirven a Dios van a ser prosperados, van a ser bendecidos y van a vivir una vida cómoda, en completa paz, en la cual se desvían muchas veces de lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Sabemos que sí, que el Señor nos ha prometido grandes cosas a nosotros, grandes riquezas, grandes privilegios, nos ha prometido paz, nos ha prometido vida, pero hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos de someternos primeramente para poder recibir esas cosas que el Señor nos ha prometido, esas riquezas que nos ha prometido, esas bendiciones. Primer versículo es Primera de Tesalonicenses, 4, 3 y 4, son dos versículos que tenemos ahí. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 4 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Así que como vemos aquí, dice que es la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos, que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de esas cosas que tristemente nos destruyen y nos apartan más y más de Dios. Otro de los versículos es Gálatas 5:1, el cual dice: estad pues firmes en la voluntad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Cuando nosotros tenemos esta palabra, nos enseña o nos anima a que debemos de aprovechar a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y no volver atrás, no volver a estar en la esclavitud como estábamos anteriormente, viviendo en esclavitud del pecado sin poder tener una vida libre, atados por ciertos vicios, ciertas circunstancias o ciertas cosas que nos separaban de Dios, que quizás en ese tiempo no lo sabíamos, en ese tiempo no lo entendíamos, pero hoy sabemos que realmente esas cosas destruyen nuestras vidas y nos apartan del pecado. Entonces, aquí en la Biblia encontramos tantos y tantos versículos que nos animan o nos guían a cómo debemos de vivir. Otro que tengo aquí es Primera de Juan 2:6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que aquellos que decimos que permanecemos en el Señor, que le servimos al Señor, debemos andar como el Señor anduvo, debemos andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra, dejándonos un ejemplo de cómo nosotros debíamos vivir y no
estar, como dije anteriormente, dependiendo de otras cosas. Cuando miramos la vida y las enseñanzas de Jesús, podemos ver lo que realmente, por lo que realmente Jesús se preocupaba, lo que realmente le interesaba a Él y lo que realmente no le interesaba, y eso es lo que nosotros debemos de seguir o debemos de imitar para poder agradar a nuestro Señor. Así como Jesucristo se sometió en esta tierra al Padre y fue fiel y obediente hasta la muerte, así debemos de tratar de ser nosotros cada día. Obvio que vamos a pecar, vamos a fallar porque somos personas humanas, pero cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más busquemos de Él, cuanto más unidos estemos a Él, vamos a poder vencer más fácilmente las distintas tentaciones, circunstancias que se nos presenten en la vida. Solo así podremos lograrlo, cuando estamos unidos a Él y buscando hacer su voluntad, buscando su guía. De otra forma no lo vamos a poder lograr, vamos a fracasar, vamos a intentar de muchas formas, pero lo vamos a hacer por nuestros propios medios y tristemente vamos a fracasar. Amén. Otro de los puntos que nombré anteriormente dice es su voluntad que tengamos corazones agradecidos. Amén. Primera Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. En épocas de dificultades, de quejas, de lamentos y murmuraciones, es muy fácil caer en un patrón de desagradecimiento. Dios desea que tengamos corazones agradecidos. Amén. Aquí la palabra de Dios no nos dice que debemos de ser agradecidos cuando todo nos va bien o cuando estamos bendecidos o cuando estamos en ciertas circunstancias, sino que dice que debemos de dar gracias en todo, en cada circunstancia, en cada momento, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de seguir esa voluntad de Dios, vamos a poder agradecerle, vamos a poder verdaderamente honrarlo, vamos a poder darle las gracias en momentos difíciles, en momentos en los cuales no estamos pasando por cosas que alegran a nuestra carne, muchas veces nuestra alma, nuestro corazón se entristece, pero vamos por su gracia, por su ayuda, vamos a poder darle gracias al Señor, nos encontremos en las circunstancias que nos encontremos. Amén. Otro de los puntos, dice, es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Amén. Versículo 1 Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. El mundo no tiene argumentos en contra de aquellos que andan rectamente y practican el bien en el Señor. El mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es poder mostrar hacia los demás una vida transformada, una vida dedicada al Señor, una vida entregada al Señor. Amén. Nuestro testimonio es el que dará a conocer que realmente estamos sirviendo al Señor, que realmente somos fieles, y eso es lo que muchas veces va a hacer cambiar a otras personas que tienen su corazón duro, que se resisten a buscar de Dios, que se resisten a entregar a Dios. Entonces, cuando nosotros andamos rectamente, cuando andamos haciendo el bien, dice que eso lo debemos hacer para hacer callar a aquellos hombres que son insensatos, a aquellos hombres que no creen en Dios, a aquellos hombres que murmuran en contra de Dios, que tristemente no tienen el conocimiento de Dios y por eso hablan de esta forma. Entonces, eso es lo que realmente agrada al Señor, que nosotros tratemos de andar rectamente, haciendo el bien y siempre agradecidos con nuestro Señor. Dice, otro punto dice, es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Amén. Primera Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén.
La mayor evidencia de que Cristo está morando en su corazón es que usted ame no solo a los hijos de Dios, sino también a aquellas personas que no conocemos o que no tenemos ninguna relación. Otra de las cosas que también muestra que nosotros estamos sirviéndole a Dios, que tenemos el amor de Dios, es cuando podemos amar a nuestros enemigos o a aquellos que dicen ser sus enemigos. Nosotros realmente como cristianos no deberíamos tener enemigos, porque de nuestro lado siempre debemos estar dispuestos a tratar de solucionar cualquier problema, cualquier situación que se encuentre, que haya suscitado en nuestras vidas, sea eso haya venido de nuestra parte o no haya venido de nuestra parte, el malentendido que haya sucedido, la enemistad que haya. Entonces, nosotros los cristianos no deberíamos de tener enemigos, aunque muchas personas nos sientan como enemigos. Nosotros debemos amarlos de la mejor manera, amarlos como a nosotros mismos y amarlo así como decimos amar a nuestros hermanos con los cuales tenemos una buena relación o con los cuales sabemos que son personas de bien. Entonces, eso va a mostrar que nosotros realmente, que el amor de Dios está en nosotros. Debemos de cuidarnos de no involucrarnos en polémicas, en argumentos y discusiones infructíferas que solo traerán confusión y discordia. Que el amor sea el principio que prevalezca en nuestra vida. Esta es la verdadera voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí qué tan importante es el amor para Dios. Lo hemos ya platicado muchas veces. Hemos recibido enseñanzas, hemos recibido distintas lecciones sobre el amor y sabemos lo importante que es el amor para nosotros. Y como dije anteriormente, no solo creerlo, sino practicarlo, ponerlo por obra. Eso es lo que muchas veces hace callar a personas que sin ningún argumento siempre tratan de destruir la obra de Dios. Entonces, cuando ven ese amor que nosotros debemos de reflejar hacia personas que no conocemos, hacia personas que nos han hecho mal, hacia personas que dicen ser nuestros enemigos, eso es lo que muchas veces hace cambiar a esas personas y hace que ellos busquen de Dios y no que se aparten, como tristemente sucede muchas veces con nuestros testimonios o nuestras acciones o nuestra forma de actuar hacia los demás. Amén. Otro punto dice, es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Esto es bien importante. Encontramos en 1 de Juan 5:14, otro versículo que nos ayuda o que realmente está certificando que esto que estamos hablando hoy, en esta noche, es verdad. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Según su palabra, todo aquel que ande en su voluntad podrá pedir y recibirá, porque pedirá de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus riquezas. Amén. Esta es la palabra del Señor y esto es lo que podemos realmente confesar aquellos que conocemos un poquito del Señor y que tratamos de cada día agradarle a Él de la mejor manera, de cada día buscar de la mejor manera. Como dije anteriormente, tenemos fallas, tenemos debilidades, todos pasamos por distintas circunstancias, pero tratamos de cada día agradarle de la mejor manera al Señor y sabemos que cuando nosotros le pedimos a Él, el Señor nos oye, el Señor nos suple, el Señor nos cumple. Lo bueno es conocer de Él para poder pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus riquezas, porque de nada nos serviría pedir cosas al Señor que Él no es que no nos pueda complacer. Él puede, si quisiera, poder complacer con lo que quisiera, porque es el dueño de todo, pero hay cosas que muchas veces no las necesitamos, no las merecemos, o muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tristemente muchas veces pedimos, como decía Santiago, pedimos para nuestro beneficio, para gastar en nuestros deleites, y esa no es la voluntad del Señor. Todos sabemos que el Señor nos provee
no solo para nosotros, sino para compartir con los demás. Muchas veces Él no puede hacerlo porque no estamos preparados, no estamos capacitados para eso, sino que muchas veces quizás nos adueñamos de cosas que no nos pertenecen, de cosas que el Señor nos entrega para compartir con otras personas y realmente no estamos preparados para hacerlo. Pero cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros nos entregamos a Él y tenemos un poquito de conocimiento, sabemos cómo realmente debemos de pedirle y sabemos que Él suplirá. La mejor oración que podemos hacer es cuando le pedimos que siempre sea de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Así como el mismo Señor Jesucristo le decía al Señor muchas veces, todos sabemos cuando Él cuando estaba a punto de ser crucificado, Él tuvo miedo y le pidió al Señor si era posible pasar esa copa, pasar ese momento, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Todos sabemos que la voluntad de Dios era que fuera crucificado, Jesús también lo sabía, pero Él era humano y Él sentía ese dolor. Entonces, Él le pidió, pero le pidió bien claro que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, de pedir de acuerdo a la voluntad de Él, que la voluntad de Él se lleve a cabo y todo lo que suceda va a suceder para nuestro bien. Muchas veces no vamos a poder entender o no vamos a creer que cosas que nos suceden, cosas difíciles o duras, provengan de Dios, pero cuando estamos dentro de su voluntad lo vamos a poder recibir y lo vamos a poder aceptar y lo vamos a poder entender a su debido tiempo. Van a pasar las cosas y muchas veces no vamos a entender por qué, pero qué bueno que nosotros estemos preparados para verdaderamente darle gracias a Él por lo que estemos pasando. Y el Señor proveerá a su tiempo y a su tiempo nos mostrará el por qué tuvimos que pasar por esas situaciones que muchas veces no son agradables. Amén. No es la voluntad de Dios que alguno se pierda o perezca. Amén. Esa no es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Él no desea que nadie, que ningún alma se pierda. El Señor siempre hace el intento, el Señor siempre envía a sus ángeles donde tenga que enviarlo en su debido tiempo, en su debido momento, pero depende de nosotros y no de Él si lo vamos a aceptar o no. El Señor ha provisto el medio para todos por igual, no hay diferencia, aquí no hay diferencias de persona, ni de raza, ni de sexo, ni nada, sino que todos tenemos el mismo privilegio. Pero muchas veces personas se pierden porque deciden no entregarse al Señor o deciden no reconocer al Señor como es. Y el Señor, tristemente no puede salvarlo, pero Él ha provisto todos los medios para que todos se puedan arrepentir y que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Amén. Así que aquí llegamos a la conclusión que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice su palabra. Él solo busca que vivamos en armonía y en unión, aprovechando bien el tiempo, no perdiendo las oportunidades que el Señor nos brinda a diario. Amén. Así que ese es el gran propósito y la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros podamos vivir en armonía, podamos vivir en amor, como pide su palabra, en unión, aprovechando bien el tiempo y no desaprovechando las oportunidades que el Señor nos da. Cada día de vida que el Señor nos da es una nueva oportunidad que Él nos da, es una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos, es una nueva oportunidad de tener ese día, así que no debemos de desaprovecharlo, sino que debemos de aprovecharlo de la mejor manera, siempre buscando al Señor. Esto no quiere decir que no podamos hacer otras cosas, ya sea el trabajo, ya sea cosas que nos agraden hacer, pero nunca debemos dejar que esas cosas tomen el control de nuestras vidas y que nos olvidemos o nos desviemos de Dios por servir a esas cosas o por buscar de esas cosas. Tenemos tiempo para todo, como dice su palabra,
y nosotros somos los que debemos de saber aprovechar ese tiempo para poder nosotros buscarlo o servirle de la mejor manera. El manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente más corta de lo que nos inclinamos a pensar. Amén. Muchas veces no nos hemos puesto a pensar, como dije anteriormente, de que nuestras vidas pueden ser 60, 70, 80 años, aquellos que vivan más, 90 y hasta 100, como sabemos que viven. Pero normalmente cuando una persona llega a esa edad, comienza a darse cuenta que la vida ha pasado y que se pasa tan rápido que de acuerdo a la infinita gloria de Dios, de acuerdo a Dios es solo unos pocos años. Si miramos el mundo, si miramos la tierra, si miramos la creación de Dios, nosotros somos nada más que un pasar, unos días podemos decir, porque el tiempo de Dios es eterno, es infinito. Decía David, lo escribió muy acertadamente en el Salmo 39, 4 y 5. Salmo 39, 4 y 5, dice David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, es completa vanidad todo hombre que vive. Amén. Hazme saber, Jehová, mi fin, dice, y cuánta sea la medida de mis días. Creo que cuando nosotros, como dije anteriormente, cuando conocemos de Dios, cuando venimos a los caminos de Dios, nos damos cuenta de lo frágil que somos, de cómo puede cambiar nuestra vida de un día para el otro. Como dije anteriormente, cuando no conocemos de Dios, nos creemos fuertes, principalmente cuando somos jóvenes, nos creemos fuertes, nos creemos autodependientes, pensamos que no necesitamos de Dios, que solo necesitamos de nosotros y de nuestros seres queridos y más nada. Pero cuando venimos a los caminos del Señor y el Señor cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, así como ese corazón que tenía David, uno se da cuenta de que nuestros días no son nada, nos damos cuenta de lo frágiles que somos y lo corto que es el tiempo en nuestra tierra. Así que nosotros debemos de aprovecharlo de la mejor manera y ver, como dice ahí, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. También Santiago lo confirma en su libro, dice Santiago 4:14. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. ¿Quién no conoce la neblina? Como todos sabemos, por la mañana la neblina es fuerte, fortalecida, que no nos deja ni ver un poquito más allá de nosotros, pero sale el sol y la neblina se desvanece y se va. Y dice que así es nuestra vida, es como nada. Pasa rápido, se desvanece, se termina. Y si no aprovechamos bien el tiempo que el Señor nos ha dado en esta tierra, no podremos vivir agradándole a nuestro Señor. Como dije anteriormente, es muy difícil cuando no conocemos de Dios, podamos comprender y entender el propósito que Dios tiene en habernos puesto en este mundo, o para aquellos que no creen en Dios, el propósito que tiene la vida, que uno viva, como dije anteriormente, esa cierta cantidad de años y se pase quizás la mitad del tiempo trabajando, preocupado por el bienestar, preocupado por ganar bienes materiales, por ganar comodidades, y cuando uno se muere se va y no se lleva nada de eso. Entonces la Biblia es lo que nos muestra, es eso, nos hace entender y ver que más allá de que las cosas materiales son importantes para nuestras vidas y las necesitamos, pero no son más importantes que el Señor, no son más importantes de lo que el Señor nos pueda dar, porque todo lo que nos pueda dar el Señor es importante para nosotros, porque es lo único que nos vamos a poder llevar, lo que ganemos en esta tierra, lo que tengamos
ya sea como propiedades o como bienes materiales, no vamos a poder llevar nada cuando nos muéramos. Y eso es lo que sucede con aquellas personas que mueren ricas, mueren llenas de dinero y la muerte les llega igual que como a cualquiera de nosotros. De la misma forma, llegan un día que se encuentran en una enfermedad o algo y no hay dinero que lo pueda salvar. Y muchas veces mueren tristes, mueren desesperados porque no alcanzaron quizás a cumplir todos los sueños que tenían, no alcanzaron a poder disfrutar lo que en su tiempo habían hecho o habían ganado. Y nosotros ya no estamos preocupados por esas cosas, sino que estamos preocupados por cosas más importantes. Y qué bueno que es que hoy podamos confesarlo de esa manera y podamos creer que realmente es así y no es algo que nosotros estemos inventando o que estemos siguiendo porque este libro nos enseña, sino que es algo que nosotros realmente creemos. En efecto, nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitamente pequeño en comparación con la eternidad. Para vivir como Dios quiere que vivamos, es esencial que aprovechemos al máximo nuestro tiempo, viviendo sabiamente, guiados por la palabra del Señor. Amén. Yo siento que no es difícil conocer su voluntad y tratar de agradarle cada día como Él se lo merece. Desde la creación del mundo, Él ha mostrado su amor hacia nosotros y su constante lucha para que lo busquemos de acuerdo a su voluntad y no a nuestros propios pensamientos o actitudes. Amén. No sé cuántos realmente se han puesto a pensar o han meditado en lo que dice la Biblia sobre la creación del mundo. Ahí podemos ver el gran amor de Dios hacia nosotros, porque desde un comienzo Él nos puso con cierto privilegio sobre toda su creación, nos dio el dominio sobre su creación. Y realmente ahí entendemos que toda la creación que Dios hizo era para beneficio del hombre, para que el hombre tuviera un buen vivir, un buen pasar, tenía todo lo necesario para poder vivir. Y si nos ponemos a pensar un poquito, en esos primeros tiempos las personas vivían 900 hasta más años. Entonces vemos y nos podemos dar cuenta cuál era el real propósito de Dios cuando nos creó. Y ahí vemos reflejado el gran amor que Dios le tuvo al hombre desde la creación, ¿no? desde un comienzo. Y podemos apreciar realmente lo que el Señor nos ama y apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, yo creo que, como dije anteriormente, creo que es bastante fácil conocer la voluntad de Dios cuando nosotros nos proponemos y buscamos de Él. ¿Por qué digo esto? Porque la voluntad de Dios la encontramos escrita en su palabra, en su libro. Entonces puedo decir que no hay excusas para nosotros. La palabra de Dios es clara. Todos sabemos que hay que sacrificarse cada día. Todos sabemos que hay que esforzarse para poder llegar a la meta. Amén. Esto lo dice su palabra y como dije anteriormente, no es algo que estemos inventando ni que sea cosas que nosotros tengamos en nuestra mente, sino que sabemos que es así debido a su palabra. Entonces, son cosas que nosotros debemos de poner de nuestra parte, el sacrificarnos cada día, el esforzarnos. Sabemos que para cada una de las personas que Dios usó en los tiempos anteriores a nuestra vida, sabemos que no fue fácil. Cada uno tuvo que esforzarse, tuvo que sacrificarse, tuvo que luchar cada día, tuvo que perseverar, tuvo que perder ciertas cosas, tuvieron que alejarse de ciertas cosas para poder seguir a Dios, para poder ser obedientes. Y debemos de saber que hoy en día no va a ser nada diferente para nosotros, porque no creo que el Señor pueda hacer diferencia entre esas personas que vivieron en ese tiempo y nosotros, sino que el Señor es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, no podríamos nosotros pensar en por qué vamos a tener ciertos privilegios que ellos no tuvieron.
Los días en los cuales estamos viviendo son malos, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. El enemigo nos puede entretener y hacernos desviar de su voluntad, como intentó con el mismo Jesús cuando comenzó su ministerio, tentándolo y tratando de que el Señor Jesús se rindiera a lo que el enemigo le podía dar. Todos sabemos que el enemigo es el príncipe de este mundo, lo dice su palabra. Y así como él trató de desviar a Jesús y entregarle ciertas cosas, si él lo puede, lo va a tratar de hacer con nosotros para hacernos desviar. Todos conocemos ya la historia de cuando Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, y ayunó, dice, y luego fue tentado. Esta historia que la encontramos en Mateo 4, solo voy a leer 3 versículos para que más o menos vean lo que el enemigo trató de hacer con Jesús. Dice San Mateo 4, 8, no sé, creo que no tenemos en la pantalla a esos versículos. San Mateo 4, 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Entonces esta fue una de las formas que el enemigo intentó tentar a Jesús para desviarlo del propósito de Dios. Y esas son las cosas que el enemigo muchas veces usa en estos días para intentar mantenernos, para intentar alejarnos y mantenernos entretenidos, haciéndonos personas insensatas y necios a las cosas de Dios, haciéndonos creer que hemos sido prosperados por Dios con un buen trabajo, un buen salario, con comodidades, cuando realmente esas cosas nos están alejándonos de Dios y no acercándonos más. Debemos de tener mucho cuidado, porque cuando Dios te da algo es para acercarte más a Él, para que te entregues más a Él y lo busques de una mejor manera. No para que esas cosas te impidan buscar de Él como sucede habitualmente. Esto es una triste realidad que vemos en estos días. Las cosas que el mundo ofrece son muchas veces las que nos alejan de Dios, las que nos impiden buscar de Dios, las que nos impiden venir a Él, porque nos mantienen atados, nos mantienen entretenidos, nos mantienen, podemos decir, felices en el pensamiento de aquellas personas que están atadas a esas cosas, porque, como dije como lo hemos dicho muchas veces, es fácil cuando nosotros podemos ver y podemos tocar las cosas. Es difícil cuando nosotros debemos de creer en cosas que no podemos tocar y que no podemos ver. Dijo el mismo Jesucristo que bendecidos serán aquellos que no viendo creyeron. Y tristemente, hoy en día muchos tienen que ver para creer, y esas cosas son las cosas que ven, que pueden tocar, y muchas veces el enemigo nos hace creer que Dios es el que nos está bendiciendo, cuando es Él el que nos está manteniendo atados y separados de Dios. No quiero decir que Dios no nos pueda bendecir con un buen trabajo, con un buen salario, con comodidades, pero como dije anteriormente, cuando el Señor te bendice con esas cosas, hace que nosotros lo busquemos más a Él, que nos entreguemos más a Él. Esas cosas, nunca las cosas que te entregan que el Señor te entrega, te van a alejar de Él ni te van a impedir buscar de Él. Al contrario, esas cosas son las que nos tienen que fortalecer y hacernos que lo busquemos de una mejor manera. Debemos de tener cuidado que el no poder leer la Biblia se te haga algo habitual o común. Tener cuidado que el no poder concurrir a un culto se te haga algo habitual o común. Que no poder orar se te haga algo habitual o común. Que no poder buscar de Dios se te haga algo habitual o común, porque eso marcará tu camino y te desviará de la voluntad de Dios.
Amén. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando las cosas de este mundo, como dije anteriormente, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea amistades, ya sea entretenimientos, nos aparten de Dios o no nos permitan buscar de Dios como se lo merece, que no nos permitan leer la Biblia como realmente lo necesitamos, que no nos permitan concurrir a un culto, a una reunión como realmente lo necesitamos, que no nos permita orar de la manera que Él se lo merece, que no nos permita buscar de Dios de la forma que Él se lo merece, porque esas cosas tristemente nos apartarán, nos separarán, y eso es lo que va a marcar nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra forma de manejarnos, y tristemente nos desviará de la voluntad de Dios. Amén. El saber aprovechar bien el tiempo es lo que nos hace verdaderamente sabios y vivir conforme a la voluntad de Dios. No seamos insensatos, no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Seamos personas conocedoras de su palabra, su voluntad y hacedores de ella. Practiquemos lo que en ella está escrito y dejémonos guiar por ella, aprovechando bien el tiempo como el Señor se lo merece, aprovechando bien el tiempo como Él nos pide. Amén. Como dije anteriormente, estas son cosas en las cuales nosotros deberíamos de enfocarnos, podemos decir, cada día, o sea, de la mejor manera, enfocarnos, como dice ahí, con diligencia, con sabiduría, para poder agradar a Dios primeramente, como dice su palabra, para ser sabios y no ser necios, pero ser sabios en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Lo dije anteriormente, tristemente, cuando nosotros somos o nos creemos inteligentes, nos creemos poderosos, nos creemos con ciertas, podemos decir, dones, ciertas habilidades que nos hacen depender de nosotros mismos, eso tristemente podemos decir que endurece nuestro corazón y es un poco difícil que busquemos de Dios o que tengamos una necesidad para venir a Dios, pero yo estoy seguro que el Señor en su tiempo nos va a poner en una debilidad, en una circunstancia en la cual vamos a tener que buscar de Él y nos vamos a poder dar cuenta de que realmente necesitamos. Pero qué triste es cuando vemos personas que estaban entregadas a Dios en otro tiempo, que buscaban de Dios, que hacían todo lo que el Señor le agradaba y hoy en día se han dejado dominar por esas cosas que el mundo nos entrega. No digo fácilmente en este tiempo porque cada uno, si queremos tener algo, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar y eso está bien. Lo que está mal cuando dejamos que esas cosas nos aparten de Dios y no lo busquemos de la forma que Él se lo merece. Tenemos un tiempo para todo, tenemos un tiempo para buscar de Dios, tenemos un tiempo para trabajar, tenemos un tiempo para compartir con la familia, tenemos un tiempo para disfrutar, tenemos un tiempo para hacer aquellas cosas que nos gustan, porque todo es bueno, tenemos que dedicarnos, no es malo que dejemos de dedicarnos o cuidar de nuestra familia, nuestros seres queridos, no es malo que no trabajemos y que esperemos que otros provean para nosotros. No es bueno que nosotros no aprovechemos el tiempo, que no disfrutemos de aquellas cosas que nos gustan, pero cuando dejamos que esas cosas nos eviten buscar de Dios, sí se pone difícil, sí es algo que está mal y es algo que tristemente nos apartan de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, el enemigo es muy inteligente, el enemigo conoce nuestras debilidades y él va a saber cómo desviarnos, él va a buscar la forma de entretenernos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros tenemos un poquito de conocimiento, porque no, como dije anteriormente, no necesitamos tener mucho conocimiento para saber que Dios nos ama, no tenemos que tener mucho conocimiento para saber y creer que Dios fue quien creó este mundo, fue quien nos creó a nosotros. Todo esto nos sucedió
por casualidad. Necesitamos mucha sabiduría para saber y entender que dependemos de Él, porque yo sé que cuando estamos bien, cuando estamos sanos, fortalecidos, sí nos creemos que podemos vencer a quien sea, pero cuando viene a nuestra vida una enfermedad, una pérdida de un ser querido, ahí nos sentimos débiles y hasta los menos creyentes hasta buscan a Dios o de una forma quizás muchas veces equivocada, de una forma que no es la correcta, pero saben que hay un Dios que existe y en esos momentos de dificultades cuando recién lo buscan y muchas veces Dios tiene que ponernos en esas situaciones de dificultades, en esas situaciones de dolor, de pérdida, de tristeza, para que nosotros podamos entender, porque como dije anteriormente, tenemos este libro aquí, cada miércoles tenemos estudio bíblico, cada domingo tenemos un culto, tenemos estudios durante las semanas. Entonces, el Señor provee de los medios para que nosotros podamos aprender, podamos entender, podamos conocer su voluntad, pero como dije anteriormente, tristemente, las actividades del mundo, las circunstancias del mundo, hoy en día nos están separando, desviando y apartando de la voluntad de Dios. Cuando nosotros no precisamos ir muy lejos, solo con que nosotros comencemos a leer el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo esas personas que Dios, que el Señor Jesucristo había elegido, cuando leemos Hechos, vemos la forma en que ellos vivían, la forma en que ellos buscaban a Dios. Podemos decir que sí, que ellos tuvieron un gran privilegio, que pudieron estar con el Señor, pudieron tocarlo y pudieron verlo. Y por eso quizás lo buscaban de esa manera. Pero como dije anteriormente, nosotros tenemos este libro que hoy en día, a pesar de tanto tiempo, la ciencia ha tratado de desmentirlo, los incrédulos han tratado de mentirlo, pero cada vez se confirma más y más que la palabra del Señor es real, porque con las cosas que están encontrando hoy en día en distintos lugares donde están los relatos de la Biblia, de las ciudades donde estaba el pueblo de Dios, de donde sucedieron todos estos hechos que están escritos aquí, todos los descubrimientos de hoy en día no hacen más que confirmar que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, si nosotros vemos que sus apóstoles, sus discípulos, lo buscaron de esa forma porque sabían que era real, eso también debe a nosotros darnos la seguridad de que si está escrito aquí, tiene un propósito para nuestras vidas, y es que nosotros podamos buscarlo a Él, podamos entregarlo a Él como realmente se lo merece, y podamos aprovechar bien el tiempo como nos pide su palabra ahí en Efesios 5, 15, 16, que son los primeros versículos que leímos, para que seamos personas, como dije anteriormente, sabias y no personas necias, no personas ignorantes en las cosas de Dios. Para terminar voy a leer nuevamente estos versículos. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Creo que estos versículos, más bien que una exhortación, nos deben de animar a buscar a Dios de una mejor manera, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos malos, pero cuando nosotros aprovechamos bien ese tiempo que el Señor nos da, aprovechamos bien el conocimiento que el Señor nos ha dado, la sabiduría que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado, las habilidades que el Señor nos ha dado, no vamos a ser insensatos, como dice su palabra, sino que vamos a ser entendidos, vamos a poder comprender cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, y vamos a poder entregarnos, vamos a poder buscarlo de una mejor manera, y vamos a poder dejarnos guiar por Él, y no dejar que las cosas del mundo nos separen o
o nuestros sentimientos, nuestros pensamientos nos separen de Él, sino que todo lo que nosotros podamos recibir, podamos entender, podamos comprender, nos unan más a Él, porque ese es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Como dije anteriormente, esto no es para ciertas personas, sino que la oportunidad es para todos, solo que cada uno de nosotros debemos de saber aprovechar de la mejor manera ese tiempo, ese conocimiento que el Señor nos ha dado. Amén. Así que, hermanos, creo que es el principal propósito que el Señor tenía en esta noche, que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo y no desaprovechar las oportunidades que el Señor nos da, usando ese tiempo que es para el Señor, para otras cosas que no producen nada para nuestras vidas, no producen ningún provecho. Quizá vas a producir un provecho momentáneo, un provecho que no va a durar mucho tiempo. Lo que realmente va a producir frutos eternos es lo que está en la palabra del Señor, tener conocimiento de su voluntad y poder agradarle cada día de la mejor manera. Amén. Este es el propósito que el Señor tiene con estos estudios bíblicos, que nosotros podamos entender un poquito más, podamos conocer su voluntad. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, su propósito, no hay excusas válidas delante del Señor. El día que nosotros tengamos que presentarnos delante de Él y darle cuenta de lo que hemos hecho, no va a haber excusas, porque tenemos el conocimiento de lo que es su voluntad y lo que Él desea para nosotros. Amén. Así que esperamos que este estudio bíblico nos anime a cada uno de nosotros a no desaprovechar el tiempo y tratar de invertirlo de la mejor manera para el Señor. Yo sé que todos necesitamos trabajar, todos necesitamos ciertas cosas para nuestras vidas, necesitamos comprar alimentos, comprar vestimenta, pero también sabemos que el Señor provee y sabe lo que nosotros necesitamos, así que no dejemos que esas cosas nos distraigan y nos enfoquemos más en esas cosas que en las cosas de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos más en las cosas de Dios, el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos, siempre va a ser a su tiempo, de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Amén. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que ha estado acompañándonos en este tiempo que hemos decidido entregarle al Señor, en el cual hemos decidido buscar de Él en este momento, estudiando su palabra y compartiendo estos versículos y tratando de entenderlos de una mejor manera cada uno de nosotros, porque esta enseñanza no es solo para ustedes, sino que para todos los que estamos aquí, tanto en mi caso que me tocó traer el estudio, como para aquellos que quizás muchas veces piensan o creen que no necesitan más conocimiento. Todos los días tenemos algo nuevo para saber y conocer. Cada día el Señor tiene algo nuevo para nosotros y nos va a dar más entendimiento, y cuanto más entendimiento y conocimiento tengamos, más le vamos a poder agradar a Él. Amén. Así que vamos a orar, agradeciéndole al Señor por este tiempo, por esta palabra, y pidiéndole principalmente que esta palabra cumpla sus propósitos en nuestras vidas. No dejemos que solo sea algo que escuchamos y que el día de mañana ya creamos que no lo vamos a necesitar o que no lo vamos a usar. No, el Señor a su tiempo nos va a permitir usar lo que nosotros aprendamos o lo que recibamos en este día. Así que cada uno debemos de poner nuestra fe en Él, así como la pusieron esos apóstoles, discípulos que en su tiempo perecieron, murieron de una forma violenta por no negar a nuestro Señor. Esa fe que ellos tenían, que nosotros también podamos tenerla, porque el Señor también nos puede proveer esa fe para nosotros. Como Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Así que si nosotros que no hemos visto estamos creyendo, somos realmente bienaventurados y bendecidos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu misericordia, Padre. No nos cansamos de agradecerte, Señor, por este sagrado libro, Padre, que tú nos has dejado, Señor, y que tú nos permites en este día que tengamos
que tengamos, Señor, la posibilidad de tenerlo en nuestras manos. Permítenos, Padre, aprovechar el tiempo de la mejor manera, Padre. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos des esas ganas, Señor, de buscar más de ti, Señor. Sé que no es fácil, Señor. Sé que en estos tiempos se nos hace un poco difícil buscar de ti, Padre. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des esas ganas, Señor, cuando estamos cansados, cuando no tenemos ganas de leer, cuando no tenemos ganas de orar, Señor. Que seas tú, Padre, que nos dé las fuerzas y nos animes cada día, Señor, para buscar más y más de ti, Señor. Que este estudio bíblico, Señor, no sea un pasatiempo para nosotros, sino que vengamos, Señor, buscando de ti, esperando recibir, Señor, esas promesas que tú tienes, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los testimonios que tú nos has dejado escrito en este libro, las enseñanzas, Señor. Gracias, Padre, por las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito aquí y cómo nos enseñó la forma en que debíamos depender de ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre. Ayúdanos, Padre, a perseverar cada día sin importar las circunstancias, las situaciones por las cuales estemos pasando, Señor. Que eso no sea una excusa, Señor, para alejarnos de ti, Señor, sino que cada situación que tú pones, cada circunstancia, Padre, nos acerquen más a ti, nos permitan buscar más y más de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú sos el dueño de todo, Señor, del oro, de la plata, sos el dueño del tiempo, Padre. Y esperamos, Señor, en estos momentos, Señor, que tú nos des sabiduría para aprovecharlo de la mejor manera, Señor. No dejar, Padre, que las circunstancias, las actividades del mundo nos separen o nos aparten de ti, Padre. Permítenos, Señor, tener un corazón entregado a ti, un corazón dispuesto a buscarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias te damos, Padre, por estas reuniones que tú nos has permitido tener este tiempo a través de este medio, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos estado reunidos en esta noche, Padre. Bendice, Señor, sus hogares, sus familias, sus lugares de trabajo, Padre. Ponemos, Señor, la necesidad que haya en tus manos, Padre. Nos ponemos de acuerdo con ellos, Señor, y sabemos y creemos, Padre, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y que tú las contestas, Padre, cuando somos, Señor, personas entregadas a ti, cuando buscamos agradarte, Señor, y cuando buscamos estar dentro de tu voluntad, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo nos desanime, Señor, que el enemigo nos aparte o que el enemigo nos separe, Señor. Cada momento de prueba, cada momento de lucha, Señor, sabemos que ha llegado a nuestra vida porque tú lo has permitido, Señor. Pero permítenos y ayúdanos, Señor, a ser personas fortalecidas, Señor, que podamos dar testimonio a los demás, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu gran poder, Padre. Bendice, Señor, el ministerio, Padre. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice, Padre, a nuestros hermanos que trabajan detrás de esto, Señor, para que todo sea posible, Padre. Y gracias te damos, Señor, por los medios que tú has provisto, Señor, para que podamos llevar adelante tu obra, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que tú usas de una forma u otra, Señor, no solo en este ministerio, Señor, sino en todo el mundo, Padre, para que puedan compartir, Señor, y puedan, Señor, extender tu obra, tu ministerio, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día de vida que nos ha dado, Señor. No nos cansamos de agradecerte, Señor, porque solo esto ha sido posible por tu voluntad y nada más que por tu voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos sigas usando, Señor, tú nos sigas dando la sabiduría necesaria y que tú nos guíes, Padre, para que podamos marchar adelante cada día, Padre. Bendice este lugar, Señor. De ya te damos las gracias y aprovechamos este tiempo para pedirte, Señor, por el servicio del día domingo, Padre. Si es tu voluntad que estemos aquí, Señor, estaremos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido, Señor, que podamos reunirnos cada domingo, Padre. También te pedimos, Señor, por esta tormenta, Padre, que está afectando a distintas personas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos cada una de las personas en tus manos, Señor, para que tú proveas, Señor, que tú los cuides y los protejas, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor, te damos y te pedimos por tu pueblo, Señor, Israel, Padre, que tú, Señor, puedas llegar a cada uno de ellos, Señor, que tú puedas tocarlos y salvarlos. Y gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando y guiándonos en nuestras vidas, obrando nuestros corazones y tocándonos, Padre. Gracias
por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Así que como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Como dije anteriormente, sé que no es fácil. Muchas veces las cosas de Dios se nos hace un poco difícil tomar un tiempo para escuchar un estudio, para recibir una palabra, para leer la Biblia, para orar, para meditar. Pero cuando nosotros sabemos, cuando nosotros entendemos y comprendemos la recompensa que tenemos, eso debe de animarnos a seguir adelante, a marchar adelante y perseverar cada día. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando ahí desde sus hogares. Les agradecemos y esperamos vernos el próximo domingo. Todos aquellos que puedan llegar hasta aquí son bienvenidos. Gracias, que el Señor los bendiga. Amén y amén.